Y al final le prestamos algunos minutos. Patricia, por favor, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecer muy sinceramente a Vanessa y a Amalia la invitación que han cursado a mi organización, a Women's Link, y dar nuestra felicitación al ICAS por estas jornadas, porque creemos que aquí se está realizando una de las cuestiones fundamentales para luchar de verdad contra la violencia contra las mujeres, que es la formación de los operadores, que además, como veremos pues, al final de mi exposición, es una de las cuestiones a las que hace referencia el Comité CEDAW, en este caso en el de Ángela González Carreño contra España. Bueno, yo primero voy a contar un poco qué es Women's Link y luego, para que esta sesión última os parezca absolutamente fascinante y penséis que la habéis aprovechado muchísimo y que os ha servido de verdad, pues lo que voy a hacer es, al hilo de este caso que se llevó a la CEDAW, al comité, presentar nuestra metodología de litigio estratégico, es decir, cómo planteamos uno de estos casos. Yo tenía aquí apuntado también, pero ya se ha adelantado Manuel en decirlo, que es absolutamente imprescindible, tal y como están las cosas un poco por aquí, pensar siempre en llevar en la posibilidad, porque a lo mejor sí obtenemos justicia ante los órganos españoles, pero estar siempre pensando en la posibilidad de tenernos que ir a instancias supranacionales, ya sea al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a los órganos de Naciones Unidas, y que además están muy poco explotados por los abogados, las abogadas españolas, y que tenemos que explotarlas mucho más, porque ahí sí que estamos logrando avances. Bueno, yo tengo por aquí una exposición, a ver si se abre bien, que creo que os puede ayudar a seguirme, sobre todo en algunas cositas, y si no, pues vamos a la vieja escuela, sí. Ya está aquí. Bien. Bueno. No, esto se me ha atrasado. Empezamos por el principio. Bien, ahí. Bueno, Women's Link Worldwide es una organización internacional de derechos humanos que lo que trata es de generar un cambio social litigando, es decir, a través del trabajo con los tribunales. Lo que queremos es un avance en los derechos de las mujeres y de las niñas, sobre todo de las que se enfrentan a múltiples inequidades. Tenemos varias líneas de trabajo, son fundamentalmente tres, que luego pues tienen algunas así como interseccionales, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, la discriminación interseccional y la violencia contra las mujeres. Y como os decía, luego hay algunos aspectos como los derechos específicamente de las mujeres migrantes, pues que tienen un poco de todo, ¿no? De violencia, de discriminación en muchos casos. En los escenarios de justicia transicional también estamos trabajando para lograr el acceso de las mujeres a la justicia, y trabajamos mucho en materia de trata de seres humanos, trata de mujeres fundamentalmente con fines de explotación sexual. Y pues somos abogadas, hay también un equipo fuerte de comunicación, porque no es solo litigar, es litigar, como os decía, para avanzar socialmente, y de ahí luego lo que os voy a explicar. Y trabajamos en América Latina, en Europa y ahora en África también, en Kenia y en Uganda, en un diálogo sur-sur, ¿no? Latinoamérica-África, desde dos oficinas, una en Madrid y otra en Bogotá. En Women's Link, como os decía, lo que pensamos es que los juzgados y los tribunales pueden ser un buen motor para el cambio, pueden ser buenos agentes que avancen en los derechos de las mujeres y de las niñas, para buscar también cambios más amplios, cambios sociales, cambios en la perspectiva de un problema. Y lo que hacemos es partir de ese problema, y es algo que también se ha referido antes en su exposición Manuel Ollé. Vemos problemas que se identifican como vulneraciones del derecho. Él hacía referencia a algunos problemas que se han llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de la conceptuación de vulneraciones de derechos.
En el caso de la violencia, pues vemos claramente el principio de no discriminación y, por supuesto, el derecho a la vida digna y el derecho a la propia vida, ¿no? Serían dos ejemplos de ese problema y cómo se dan vulneraciones de derechos que luego vamos a litigar. Y para que se dé ese trabajo con los tribunales, bueno, pues tenemos una teoría que es la teoría del cambio. Esto está en gran parte tomado o inspirado en EPP, que habla de que tiene que darse 4 condiciones fundamentalmente para poder litigar, para acudir a los tribunales para generar este cambio social. El primero sería un marco de derechos, que exista un marco de derechos, y luego ya os voy a contar cómo trabajamos desde nuestra metodología en determinar si estas 4 condiciones se dan para acudir al litigio estratégico. Un marco de derechos, un poder judicial independiente y educado en ese marco de derechos, unas activistas legales o unos con capacidad para dedicarse al litigio estratégico y organizaciones de la sociedad civil que sean capaces de capitalizar estas oportunidades que proporcionan los procesos legales. Marco de derechos, por tanto, jueces y juezas educados y educadas, activistas y sociedad civil. Bueno, para ver si estas condiciones concurren, y luego ya os daré, como os decía, unas pinceladas de cómo vimos esto en el caso de Ángela González Carreño, pues lo primero que tenemos es un objetivo, ¿no? En este caso, el objetivo fundamental cuando se nos plantea todo el caso de Ángela es que se reconozca que no solo las mujeres son víctimas de la violencia machista, sino también sus hijas y sus hijos, y que tenemos, en España en particular, un entramado normativo aceptable, por supuesto que es mejorable, por supuesto que las normas del ordenamiento jurídico pueden mejorar, pero es bastante aceptable. El problema se está dando en la aplicación y en Women's Link entendemos que gran parte de estos problemas se produce por el empleo, más que el empleo, por la aplicación de estereotipos, y luego ya os explico más. Entonces, nuestro objetivo es visibilizar esa condición de víctima de los hijos y visibilizar cómo están operando los estereotipos de género y cómo estos estereotipos en la justicia lo que están haciendo es precisamente obstaculizar el derecho a la justicia de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el litigio estratégico? Claro, a ver, todo esto que os voy a decir es o sea, como todo el proceso, hay partes a veces que veréis que estáis haciendo ya en vuestros pleitos, por supuesto, aunque no hubieseis reflexionado sobre este método, todos los abogados, todas las abogadas lo hacemos, otros que a lo mejor pues os dan ideas. En algunos casos se hacen más y otros menos. Nosotras os trasladamos esta metodología y emplead, por supuesto, lo que entendáis que es positivo. Hacemos, en primer lugar, mapeos, que es esta forma de trabajar que tenemos, ¿no? Y siempre utilizamos la metáfora o la idea de la preparación de un partido de fútbol. Cuando un entrenador está enfrentándose a un partido, que es lo que vamos a tener en un litigio, pues tiene que imaginar lo que tiene que hacer, ¿no? Pues ver quiénes son sus jugadores, de cuáles dispone, quiénes son los jugadores del bando contrario, de cuáles dispone el otro entrenador, quién es el otro entrenador, cómo juega, el árbitro, el campo, qué calor va a hacer o qué frío, si va a llover, si no. Eso es lo que hacemos nosotras antes de plantearnos un litigio, ese mapeo. Entonces, el mapeo podía explicaros con mucho detalle qué es lo que hacemos en cada parte, legal, judicial, político, social o cultural, pero bueno, como no tenemos tampoco mucho tiempo, os podéis hacer una idea, ¿no? Mapeo legal y judicial, bueno, pues qué procedimientos tenemos a nuestro alcance, qué órganos jurisdiccionales, no jurisdiccionales, como estos organismos de derechos humanos tenemos,
qué argumentos tenemos, ¿no? ¿Cuál es ese marco de derechos al que antes hacía referencia? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Esto es lo que hacemos todas las abogadas y todos los abogados de toda la vida, ¿no? De ver qué posibilidades tenemos. Plazos, por supuesto, de procedimientos, tipos de procedimientos, todo ese mapeo judicial. Pero además hacemos un análisis del contexto político, que es importante, sobre todo cuando estamos litigando determinados temas. Por eso os digo que no todos los temas exigen un mapeo político, social y cultural con detalle, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, que hemos litigado y seguimos litigando mucho, sobre todo en América Latina, pues esto tiene mucha importancia, porque allí la oposición al avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es todavía muy importante y hay que saber muy bien cómo se plantean los litigios y si se plantean los litigios, porque a veces a lo que llegamos a la conclusión es no es el momento. Otras veces la conclusión es sabemos que no vamos a ganar, pero eso precisamente es lo que va a generar el cambio social. Cuando tengamos una sentencia que diga estas son las leyes que hay, ¿no? Y entendemos que la sociedad va a seguir reivindicando el cambio de las leyes. Pero bueno, a veces cuando hacemos este mapeo nos damos cuenta pues, de que no es posible o no es conveniente presentar un litigio, no es estratégico presentar un litigio en ese momento. Entonces, dentro del mapeo político, social y cultural, pues entra un poco todo, porque luego esto ya no voy a entrar en tanto detalle, pero bueno, luego hacemos una línea de tiempo, ¿no?, en la que intentamos coordinar todas las dimensiones, la dimensión comunicativa, la dimensión que esto en un despacho normal, bueno, pues es normal que no tengáis, esto lo tenemos en una organización internacional, pero todo lo intentamos cuadrar, ¿no? Entonces, cuestiones tan aparentemente tontas como es que hay un mundial, pues a lo mejor no conviene lanzar algo que queremos que sea muy mediático en estas fechas y tenemos que esperar porque hay mundial o hay elecciones o en el marco de unas elecciones autonómicas, europeas, este tema se va a plantear y entonces nos interesa presentarlo ahí. Bien, esto es todo lo que hacemos, el estudio previo de todas las condiciones, como os decía antes, como si estuviéramos analizando todo el campo, ¿no?, y todo el terreno de juego antes de lanzar a los jugadores. Y hay una cuestión que también solemos cuidar, que es el mapeo de los actores dentro de este contexto político y social y cultural. Pues utilizamos un esquemita con sus dos variables. Una de ellas, no sé si la veis bien, es la de la importancia de los actores, ¿no? Ponemos arriba los que más importantes son y abajo los que menos, y el otro eje es el del acuerdo con nuestros postulados. Entonces vamos mapeando los distintos actores, pues si habláramos, por ejemplo, de violencia de género, decimos, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar de frente? Pues a la panda de Machiru, los típicos de vale, pues vamos a mapearlos en determinadas asociaciones, a lo mejor determinados partidos políticos, y vamos mapeando, ¿no? En función de la incidencia que tienen, pues hay un tuitero que está teniendo mucha incidencia o menos, bueno, lo vamos colocando, ¿no? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿De quién vamos a esperar el cambio social? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues ese círculo que vemos en el medio, ¿no? Eso es nuestro objetivo. Tenemos que conseguir, para generar el cambio social, mover a esas personas que están cerca de nuestros postulados, cerca de nuestro acuerdo, tenemos que llevarlos a nuestro terreno, que al final quieran ese cambio social, que lo demanden o que acepten ese cambio, ¿no? Claro, todos los que están en la parte de están muy en contra de nuestros postulados, de eso sencillamente no son tampoco nuestros interlocutores. Sabemos que si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en Latinoamérica, pues sabemos que hay que respetar, tenéis ideas distintas, pero no nos vamos a dirigir a determinados sectores de la Iglesia Católica porque sabemos que no vamos a ganar nada en ese terreno. Tenéis vuestras opiniones, nosotras tenemos otras, ¿no? No son nuestros interlocutores, pero hay que conocerlos y hay que saber por dónde pueden salir, por supuesto. Y todo lo que tenemos en nuestra zona, en los que están de nuestra parte, ¿no? Pero no son importantes, pues lo que podemos hacer es ayudarles a subir el perfil, ¿no? Determinadas organizaciones, determinadas activistas
que están con nosotras no tienen mucha importancia, bueno, también podemos ayudarlas a subir ese perfil, ¿no? Y toda la parte que están totalmente de nuestro lado, pues tampoco son las personas a las que nos dirigimos, porque son las convencidas, pero son aliadas a la hora de plantearnos informes, amicus, que podamos presentar ante instancias internacionales, ayuda en comunicación a la hora de realizar nuestras campañas. Bien, y esto es el mapeo de los actores que realizamos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos realizadas este mapeo y ya tenemos toda la información, que por supuesto luego esto se va alimentando y podemos hacer otro segundo mapeo en función de cómo veamos las cosas, pero ya lo que hacemos es el engranaje de toda la estrategia legal, que ahí, claro, ya hay que decidir. Bueno, hemos visto que por cierto, cuando hablaba del mapeo de tribunales, me refiero a mapear a los miembros de los tribunales. Esto es información pública, quiero decir que está en Internet y nos podemos enterar de si un tribunal puede ser más favorable o menos a nuestras pretensiones, una comisión, un órgano de Naciones Unidas, quiénes son sus miembros, si han trabajado los temas que nos interesan, qué ideas tienen sobre ese tema que nosotras queremos lanzar. Bien, pues la estrategia legal, lógicamente, ya es elegir dónde vamos a ir, cómo vamos a actuar, ante qué órganos, por qué esos órganos, cuándo, qué está todo, como os digo, es todo un engranaje, tiene que estar a la vez pareado, bien organizado, coordinado con la estrategia de comunicaciones, a quién nos vamos a dirigir, a qué medios, cuándo, cómo, esto todo lo hacen el Departamento de Comunicaciones junto con el Departamento de Legal, y las alianzas, vamos a trabajarnos las alianzas. Y luego ya entrando en el caso de Ángela os pongo unos ejemplos de cómo vimos la estrategia legal en este caso. Bueno, claro, como os decía anteriormente, una vez que ya tenemos ese mapeo realizado, esas estrategias, claro, ahí hay que decidir ya. Y esto es pues un poco en función de lo que queramos conseguir, ¿no? Si se dan las condiciones, si no se dan las condiciones, si dándose las condiciones de litigar se va a litigar o no, si no dándose vamos a litigar igual porque lo que queremos es que se sepa que por el lado de la justicia no va y lo que hay que hacer es generar un cambio normativo, por ejemplo. Y bueno, pues esto fundamentalmente es el modo en el que, como os decía, trabajamos el litigio estratégico. ¿Qué ocurrió en el caso de Ángela? Bueno, del comité CEDAW voy a volver luego, lo vamos a hacer al revés. Cuando a Women's Link le llega el caso de Ángela, ya se había agotado todas o casi todas las posibilidades de la vía interna, ¿vale? A nosotras lo que nos llega es el caso de una mujer, nosotras conscientes ya de esa operatividad o esa operación en la justicia y también con carácter previo a la justicia por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los estereotipos de género y de esta desprotección que hay a las víctimas, a los hijos como víctimas, ¿no? Bueno, pues nos llega este caso, que por desgracia no es el único caso, van 5 ya en este año, de un padre que ha asesinado a su hija. Ángela abandonó el domicilio familiar en 1996, víctima de agresiones de carácter psicológico, de carácter físico, acumulaba hasta 30 denuncias en el ámbito penal y civil y bueno, ya estaba separada. Y en el régimen de visitas, en principio, el padre lo tenía restringido porque él tenía diagnosticado un trastorno de celotipia, tenía auténticos problemas con la gestión, ¿no?, de este conflicto, que además no se trataba. Y el régimen de visitas era restringido. En un primer momento él veía a su hija Andrea solamente en los puntos familiares, ¿no? Pero en un determinado momento, y es aquí donde denunciamos que se producen fundamentalmente la aplicación de esos prejuicios, pasa a un régimen de visitas en el que ya Andrea podía pernoctar con él en casa. A pesar de todos los indicios que había
de la posibilidad de que atentase contra la vida de su hija. Un día que Ángela estaba denunciando, pues porque él seguía, a pesar de la separación, seguía persiguiendo a Ángela, seguía siendo violento con ella, y un día pues la amenazó con que le iba a privar de lo que más quería. Bien, pues esa misma noche asesinó a su hija y se suicidó. Bien, después de que ocurriera esto, Ángela interpone un procedimiento por responsabilidad patrimonial que el Ministerio de Justicia nunca ha aceptado. Ellos piensan que no ha habido ningún error, que era absolutamente no era esperable que ese señor se comportase como se comportó, que bueno, que fue un desenlace trágico, pero que nada hacía pensar que podía actuar así a pesar de todo lo que existía. Entonces, cuando a nosotras nos llega ya este caso, bueno, pues se ha planteado ante los recursos en la vía jurisdiccional frente a esta decisión de la Administración y pues se llegó hasta el Constitucional, no se llegó al Tribunal de Derechos Humanos porque el plazo ya se había agotado para interponerlo. Entonces lo que nos planteamos es ¿y ahora qué? Entonces, volviendo a lo que antes ponía Carmen, os explicaba Carmen, bueno, pues decidimos acudir a este tribunal, el CEDAW, SIDAW, como queráis, que, como ella ya también ha expuesto, y en esto no voy a insistir más, entre las competencias que tiene es la tramitación de las quejas individuales. Presentamos, por lo tanto, una queja individual ante este comité. ¿Y qué es lo que nosotras habíamos pensado para presentar a este comité? Es decir, volviendo a todo el planteamiento de nuestro litigio estratégico. Bueno, en primer lugar, nos dimos cuenta de que nuestro trabajo pasaba por potenciar nuestras redes con las organizaciones no gubernamentales, con los colectivos de defensa de los derechos de los niños, y es un tema que trabajamos y que nos permitió profundizar en estas redes, que desde el punto de vista de las comunicaciones, lo que era fundamental, porque cuando se hace el mapeo de comunicaciones también lo que hay que ver es, si queremos generar ese cambio social a través del litigio, ¿cuál es la idea clave? ¿Qué es lo fundamental? Pues como decía anteriormente, lo fundamental es que se entienda que los operadores jurídicos tienen un papel fundamental a la hora de acabar con estos estereotipos que están obstaculizando precisamente el derecho de las mujeres a la justicia, y también, como os decía anteriormente, poner de relieve que los hijos y las hijas son también víctimas de la violencia machista. Dentro de los estereotipos, y ya los paso a concretar, que están operando, que operan normalmente en la sociedad, a ver, todos funcionamos con estereotipos. Los estereotipos son algo que nos impide pues tener que plantearnos cada vez que vamos a hacer algo cómo tiene que ser nuestra conducta, ¿no? Eso, no hay ningún problema con que funcionemos con estereotipos. El fuego quema, no voy a poner la mano para comprobar cada vez que veo un fuego si el fuego quema. El problema es cuando tenemos estereotipos sobre cómo deben comportarse los hombres, cómo deben comportarse las mujeres, estereotipos que hacen que cuestionemos si son de género, a las mujeres, pero también a determinados hombres. También hay estereotipos de género que son contrarios, ¿no?, o que obstaculizan los derechos de hombres, por ejemplo, en el ámbito LGTBI, ¿no?, de cómo se tiene que comportar un hombre para ser hombre, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres, dentro de los estereotipos que funcionan socialmente y de los que tenemos que ser conscientes cuando operamos, y operamos como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como abogadas y abogados, como órganos jurisdiccionales, es que las mujeres son mentirosas. Eso es un estereotipo. En general, las mujeres mentimos, ¿no? Estereotipo. Además, las mujeres, como sabéis, también mienten cuando tienen un conflicto familiar para sacar un provecho, que afortunadamente luego los datos vienen a desmentirlo totalmente, ¿no? Esto de las denuncias falsas. Hemos tardado hasta que ya hemos tenido datos a ver, las denuncias falsas habrá, pero vamos desmontando estos estereotipos, ¿no? Pero era un estereotipo. Bueno, si denuncia hay que ver por qué.
El estereotipo que funcionaba fundamentalmente en el caso de Ángela es: un hombre tiene derecho a relacionarse con su hija, con Andrea, su padre, ¿no? Pero es que para la hija lo mejor es tener una relación normal con el padre. Segundo estereotipo. Tercer estereotipo: y porque un padre sea maltratador de la mujer, no tiene por qué ser un mal padre. Bien, un padre maltratador siempre es un mal padre. Está sometiendo a los hijos y a las hijas a un nivel de violencia en sus hogares que, aunque a ellos no les maltrate físicamente, les está maltratando psicológicamente por ver el maltrato hacia la madre. Esto es algo que tenemos que empezar a desterrar de nuestros tribunales. Un maltratador siempre es un mal padre. ¿El derecho de la niña a tener una relación normal? Claro, efectivamente, pero cuando el padre es normal, no cuando hay indicios. Cada vez que estaba en el punto de visitas, la hija, las asistentes sociales referían que a la niña le hacía preguntas absolutamente improcedentes, como ¿a quién se lleva tu madre a la cama?, que tu madre es una puta, que tenía, como decía anteriormente, un trastorno de la personalidad importante, este señor, con los celos en relación con la mujer. Y luego, bueno, el derecho de los padres a relacionarse con los hijos, bueno, pues como sabemos, tiene que estar condicionado lógicamente al propio el interés superior de la niña en este caso, no del padre. Y estos son los estereotipos que funcionaron en el caso de Ángela. Es decir, cuando nadie piensa que la jueza, el juez que al final autorizó las visitas, pensaba que le iba a matar. Claro que no. Pero lo que estaban funcionando eran estos estereotipos, y tenemos una ley que podría haberla protegido, pero lo que se pensó es: pero si esta niña lo que tiene que hacer es tener una relación normal con el padre. Ya, pero es que insistimos que el padre no es normal, que el padre era un maltratador, y un maltratador no es un buen padre. Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar para que las leyes sean efectivas, cómo se están aplicando esas normas y cómo se tienen que aplicar sin el empleo de estereotipos, que es precisamente nuestra estrategia legal. Hay una brecha entre la protección que la ley confiere y la realidad. En la ley formalmente hay protección a las víctimas entendidas en sentido amplio, a las mujeres y a sus hijos e hijas, pero en la realidad sigue ocurriendo. El último caso, el del niño, os invito a leer, Ángela mismo publicó un artículo en el diario.es sobre este último caso, poniendo de relieve cómo no puede seguir ocurriendo esto. El último caso decía el del niño este que ha sido asesinado por su padre en Galicia, en un caso exactamente igual. Nosotras, en cuanto lo leímos, dijimos: otro Ángela, pero ¿cómo se puede estar produciendo una y otra vez, ¿no? este caso? La responsabilidad del Estado, y en esto lo que antes indicó Carmen es muy, muy, muy importante. No se trata solo de que los Estados pongan los medios formalmente y digan que sí, que van a luchar contra la lacra, sino que hay un principio de diligencia de vida. Hay que actuar de verdad. Y el Estado es responsable internacionalmente cuando no actúa y cuando no evita estos... bueno, primero, la vida de Ángela sometida a una constante violencia, y luego el drama de tener ya que ver cómo el padre mata a su hija, ¿no? Y, por supuesto, la importancia de esos derechos de los menores, como os decía, que son los que están sufriendo también la violencia en no pocas ocasiones. Bueno, yo pedí que distribuyeran el dictamen porque, bueno, fundamentalmente creo que una de las ventajas, si queremos, o las virtudes que tienen estos órganos de Naciones Unidas es que, pues, la verdad, su doctrina siempre es muy clarita, ¿no? Cómo exponen todos los requisitos de admisibilidad, cómo elaboran la doctrina sobre la vulneración de derechos que entienden o no entienden que se ha producido, y creo que puede ser muy interesante que leáis este dictamen porque, como os decía, es muy clarito. Fundamentalmente lo que se dijo es que se constató la vulneración del principio de no discriminación. También se refirió antes Carmen a cómo la violencia está definida como una de las peores de las peores manifestaciones de este principio de no discriminación.
Como constató también el comité, en este caso, cómo se había vulnerado, por supuesto, el principio de debida diligencia que tienen los Estados. Insisto, no se trata solo de tener medidas normativas y de decir, bueno, nosotros estamos, no. Se trata de que no se produzcan, de que verdaderamente sea eficaz las normas que están elaborando los Estados en el objetivo que persiguen, ¿no? Que en este caso es la protección de las mujeres frente a la violencia machista. La obligación de adoptar medidas apropiadas para modificar o abolir, dice el dictamen, os lo estoy leyendo, no solo las leyes y las reglamentaciones existentes, sino las prácticas y costumbres que constituyen discriminación contra las mujeres. Y aquí el comité pues acepta esto que le explicábamos sobre los estereotipos. Lo que dijo el tribunal, como os decía antes, es que todos los elementos que había deducido del caso reflejan un patrón de actuación que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la igualdad formal, que en el presente caso otorga claras ventajas al padre a pesar de su conducta abusiva y que minimiza la situación de la madre y de la hija como víctimas de violencia. Y lo que acaba diciendo el comité en relación con los estereotipos es que los estereotipos afectan al derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial y que la judicatura no debe aplicar estándares inflexibles sobre la base de nociones preconcebidas sobre lo que constituye violencia doméstica. En este caso es la violencia doméstica, pero los estereotipos están actuando contra la mujer en muchos ámbitos. Sabemos todos, que lo primero que tiene que oír una mujer cuando va a denunciar una violación es cómo ibas vestida, y dónde estabas, y si ibas sola o no, y si habías bebido, como si eso se lo preguntara a un hombre cuando va a denunciar un hurto, ¿no? ¿Dónde llevabas la cartera? ¿Pero cómo ibas vestido? Bueno, pues es que están actuando los estereotipos, actúan ante los órganos jurisdiccionales, actúan en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esto es lo que el dictamen del comité, a ver, no es que nosotras le pusiéramos la luz al comité, desde los estereotipos, por supuesto, como además también ha mencionado Carmen, ya se estaba hablando, ¿no?, de cómo están incidiendo negativamente en el acceso de las mujeres a sus derechos. Pero bueno, en este dictamen, pues entre lo que le dice al Estado, que ahora vemos que es, una de ellas es esto, la lucha contra los estereotipos, ¿no? Bueno, en el dictamen, se me ha parado el reloj y no sé cómo andamos de tiempo, terminando, ¿no? Vale, no, ya estoy terminando. Lo que le dice, y así luego podéis preguntar lo que queráis, lo que le dice el dictamen a España es que es, en efecto, responsable de la vulneración de esos artículos, el artículo 2A, D, E y F, el artículo 5A de la Convención para la lucha contra todas las formas de discriminación contra la mujer, y a lo que condena España, bueno, recomienda, y voy a terminar hablando de eso, es que repare a Ángela, es decir, que la compense por los daños físicos y morales que sufrió como consecuencia de este asesinato anunciado. Eso lo digo yo, no lo decía el comité. Que investigue qué ocurrió, porque claro, es importante aprender, ¿no?, de los errores cometidos. El problema es que España no reconoce que hubo un error, sigue sin reconocer que hubo un error a pesar del dictamen. Pero hubo un error, claramente. Hubo hubo negligencia, según el comité del Estado español, a la hora de garantizar el derecho a la vida de Andrea, bien, derecho, principio de no discriminación, etcétera, etcétera. Y una disculpa pública, 3 medidas. Y luego medidas generales. Entre las medidas generales están revisar la normativa para garantizar la protección de las mujeres y de los menores, recopilación de estadísticas sobre violencia, promover la cooperación entre las autoridades y las ONGs, la formación en violencia de género, incluida la de juezas, la de jueces, y obligatoria para todo el personal que esté trabajando en este ámbito, y la adopción de programas y políticas encaminadas a erradicar los estereotipos respecto de las víctimas de violencia de género. Bien, ¿qué ha hecho el Estado español del 2014 para acá? Nada.
absolutamente nada. No tenemos la formación, hay una formación en violencia de género, por eso os decía que estos actos, de verdad que felicitamos mucho al Colegio de Abogados de Sevilla, porque entendemos que son muy importantes para que empecemos a sensibilizarnos, porque son la forma de verdad de combatir la violencia, o pensamos que es una forma de combatir la violencia. No se ha hecho nada, no se ha pedido disculpas jamás a Ángela, no se la ha indemnizado, hemos vuelto al Ministerio a reclamar de nuevo la responsabilidad del Estado, que no reconocen, lo que dicen es que no ha habido ningún tipo de fallo en la Administración de Justicia, insisten en lo mismo que ya defendieron ante el dictamen, ante el comité, porque claro, en el marco del procedimiento ante el comité es un procedimiento contradictorio y el Estado español ha comparecido y se ha defendido y ha alegado lo que tenía por conveniente alegar y alegó todos estos argumentos, ¿no? No hubo ningún error, no era posible ver este desenlace. Bien, a pesar de eso, el comité condena, recomienda que adopte todas estas medidas, se niega a una disculpa siquiera pública a Ángela, por supuesto nada de compensarla económicamente, ni ha investigado qué ha pasado porque entiende que todo fue bien. Y luego con las medidas generales pues tampoco. Bueno, ¿podemos decir que ahora está revisando la normativa? Bueno, sí, pacto de Estado, bueno, a ver por dónde. Pero insistimos en que mucho es lo otro, ¿no? Lo de revisar cómo están funcionando los estereotipos a la hora de aplicar la justicia. Y con esto ya sí que termino, que ya lo he anunciado 2 veces. Claro, antes decíamos, cuando estamos planteándonos un litigio estratégico o un litigio, cuando estamos planteándonos un litigio, tenemos que mirar siempre qué puede pasar si los órganos estatales no nos dan la razón y siempre ir preparando la posibilidad de tener que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a estos órganos de Naciones Unidas. Claro, decía antes Manuel Oye, con razón, que, aunque yo le voy a poner un pero, seguro que está de acuerdo conmigo, que la ventaja del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que es obligatorio, claro. ¿Qué ocurre con el dictamen? Que el Estado español se empeña en decir que no es vinculante. Y yo ahí es donde digo, bueno, no es vinculante porque el Estado español no quiere que sea vinculante. Es decir, es cierto que ningún convenio se dice y las dictámenes que emita son vinculantes, pero a ver, desde el momento en el que el Estado español voluntariamente asume el protocolo, porque el protocolo por el que se da competencia al comité para decidir las quejas individuales es voluntario. El Estado español podía haber dicho, no, nosotros somos parte del convenio, que lo vamos a respetar, pero a nosotros que no se nos planteen las quejas individuales, ¿no? No, lo acepta. Pero además, insisto, España comparece, España se defiende y luego lo que dice es cuando el resultado no me gusta, no lo acepto, porque esto no es vinculante. En 2008, puede ser, seguro que Carmen lo recuerda mejor, se aprobó un pacto de derechos humanos, ¿no? el protocolo de derechos humanos. El protocolo de derechos humanos y tenía una medida, creo recordar que era la 6.8 o la 8 o algo por el estilo, que decía que el Estado español iba a articular normativa para que los dictámenes de todos los órganos de Naciones Unidas sean vinculantes, ¿vale? El plan de derechos humanos, eso. Quedó ahí. Porque el plan tuvo una prórroga, pero ahora mismo no tenemos plan y a las preguntas que se ha realizado al Gobierno sobre el plan, dice que esta medida en particular está en ejecución. Y digo, a ver, si está en ejecución, ejecútenla con Ángela, ¿no? Acepten, pidan disculpas, empiecen a impartir clases obligatorias a toda la judicatura sobre qué son los estereotipos, cómo están funcionando a la hora de impartir justicia, revisen la normativa, etcétera, etcétera. Insisto, todavía no se está haciendo nada, pero desde luego no nos vamos a cansar y vamos a seguir peleando con Ángela hasta que el Estado español, bueno, pues cumpla, por lo menos en este caso, con sus responsabilidades. Y yo con esto ya, ahora sí, termino. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por la brevedad y dejar este tiempo para el turno de preguntas. Abrimos un pequeño turno de preguntas o de debate.
El micrófono, no sé si lo tienes tú por ahí. Ah, lo tiene ella. Vale, vale. Si me permitís, hay algo muy importante en relación con la obligatoriedad o no del dictamen del comité en relación con las medidas de reparación, puesto que la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos y en particular, en este caso, de violaciones graves, es parte del contenido de una norma general de derecho internacional. El Estado español tiene una obligación general conforme al derecho internacional y esto lo suscribiría cualquier jurista internacional. Por lo tanto, España está incumpliendo, no puede escudarse en un alegato de recomendación formalmente no vinculante respecto de la obligación de reparar específicamente. Sí, quería saber cómo habéis articulado, en el mismo sentido de la pregunta anterior, ante Naciones Unidas esa demanda, como lo habéis hecho en el idioma castellano. ¿Queda circunscrita una organización internacional o un particular, como un abogado, puede acudir al comité? Esos aspectos, ¿no? El importe que puede significar, la lengua que se utiliza. Vale, de eso la verdad es que os pueden comentar cualquiera de mis dos compañeros también. En el caso, esta demanda en particular, creo recordar que la presentamos en inglés, se puede presentar en el idioma del Estado miembro y la última demanda que hemos presentado, que ha sido en el Comité de Prevención de la Tortura, por el caso de una mujer víctima de trata, esta la hemos presentado en español porque después de hacer el esfuerzo de traducir, a pesar de que hay alguna abogada que es bilingüe y que no tiene problema, en cualquier caso, pues presentarlo en inglés tenía su cosica. Y luego nos dijeron que no, que era mejor presentarlo en el idioma del Estado frente al que se está, porque el Estado pide siempre la traducción, con lo cual la última demanda la hemos presentado en español. Eso en relación con el idioma. Luego, la otra pregunta era, no es necesario ni siquiera un abogado. Un particular puede dirigirse directamente a cualquiera de los órganos alegando la vulneración del derecho dentro del convenio correspondiente a ese órgano y lo puede hacer directamente el particular sin ningún tipo de representación legal. ¿Y el procedimiento es por escrito? Sí. Totalmente, no hay Sí. vista. No, en principio no. Hay normalmente se decide sobre la admisibilidad, que suelen decidirlo junto con el fondo. Normalmente a veces lo analizan en primer lugar, pero suelen decidirlo al final, o sea, la mayor parte de las circunstancias conjuntamente, y se hace todo con intercambio de escritos del comité al Estado, del Estado pasa la información a la parte. Y es así, es sencillo. Y la verdad es que yo no sé si vosotros sabéis algo de costes, pero yo de los costes no sé nada. Nada. O sea, es igual que en Estrasburgo, ¿no? O sea, no, el sello, como envíes la demanda. Bueno, yo aprovecho para decir una cosa, entre otras cosas porque me tengo que ir corriendo, que pierdo el AVE. En foros de abogados, como todos sabemos lo que nos pasa, que el día que estás más tranquilo te notifican no sé qué y tienes que salir corriendo de un lado para otro, pues supongo que me entenderéis. Pero en otros foros que llegas corriendo y te vas no te entienden. Lo que quería decir, y hablo ya como abogado y como penalista, no como internacionalista, y lo que creo que decía Patricia al principio, que no hacemos uso de todas las posibilidades que nos brinda el derecho internacional, tanto judicial como en tribunales de derechos humanos, como pueda ser también en otros continentes o la Corte Interamericana o el que sea, pero también en los comités respectivos de los diferentes instrumentos de derechos humanos. Probablemente, Carmen, leía el otro día un libro que ha publicado
no sé quién, porque no recuerdo, lo que sí recuerdo la editorial en Tecnos, donde precisamente explicaba todos los mecanismos internacionales que ante una situación, ante un conflicto, ante la violación de un derecho, se puede acudir. Cuestión distinta, que por supuesto, como le decía Patricia, estoy totalmente de acuerdo, porque el hecho de que no sea obligatoriedad por la obligación general no significa que no la tengas que hacer tuya, pero que en la práctica, que es a lo que me refería yo, y tú misma lo has dicho, España hace caso omiso de las recomendaciones que se establecen en este dictamen y en todos. Alguna vez os acordaréis que somos todos compañeros, por ejemplo, con la doble instancia, con aquello que recurrió al Comité de Derechos Humanos Mario Conde cuando decía que la habían vulnerado, que no podía, pues cosas muy puntuales. Ha hecho caso y porque le interesaba y por la presión que se les iba estableciendo, ¿no? Pero que yo creo que podíamos acudir muchísimo más, y la experiencia mía en tribunales supranacionales y tribunales de derechos humanos, que cuando ven que tiene la razón España se pone a temblar, porque enseguida empieza a llamar el abogado del Estado y esto, como cuando te llama un fiscal y no podemos conformar, es decir, no podemos arreglar, no podemos, porque también el coste político y el coste social, por ejemplo, dentro del Consejo de Europa, de una condena a España o al país que sea dentro del Tribunal Europeo también es alto. Le he dejado mi email por cualquier cosa de todo lo que podía haber explicado y por las prisas no he dicho. Si alguien piensa en lo poco que le pueda ayudar o que quiera hacerme alguna consulta o algún tema puntual que tuviera que recurrir o algo, le dejo el email, que ya se lo facilitarás tú de alguna manera, ¿no? Yo se lo facilitaré a la coordinadora del turno contra la violencia de género. Vale, ya lo tienes, pues ya sabes, a hacerlo público cuando te lo pidan. Muchas gracias. Me dice Amalia que tenemos que ir cortando por cuestiones prácticas. Muchísimas gracias a las ponentes y al ponente por haber compartido su experiencia y el conocimiento con todas nosotras y nosotros. Y quedáis todos emplazados y todas emplazadas para las próximas jornadas el año que viene. Hasta luego. Mira, sí. DNI y la firma. Esto era la autorización, ¿te acuerdas? Para retransmitir la ponencia. Sí. Oye, perdona que te haya llamado.